Hola gentecita, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer el resumen de lecturas del primer trimestre del 2025 porque es que no me ha dado la vida para hacer un wrap-up mensual. Estos 3 meses del principio de año se me han pasado volando, así que aquí va mi molita un poco más extensa sobre lo que para mí ha valido la pena de lo que he leído en estos meses. Como verán, es un resumen muy ecléctico, tiene de epistolar, narrativa, poesía, así que bueno, quédense conmigo que ya comenzamos. El primero es Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, poeta austríaco, que me leí en digital en mi Kindle de Amazon. Y este libro son, como dice el título, cartas. Son un conjunto de 10 cartas que escribió Rilke a Franz Capus, que a su vez le había escrito a Rilke. ¿Y por qué le había escrito Capus a Rilke sin siquiera conocerlo? Bueno, pues como también dice el título, es que era un aprendiz de poeta. No sé exactamente todo lo que le escribiría porque lo que tenemos aquí son las respuestas de Rilke, pero es fácil imaginarse lo que pudo haberle preguntado a partir de lo que Rilke le responde. Luego, el bicho de Capus las publicaría en 1929. En la introducción, Capus cuenta cómo fue que esta relación epistolar comenzó. Él estaba, Capus, en 1902, en su academia militar, sentado debajo de unos árboles leyéndose un libro. Y pasa un capellán y le dice: ¡ay, Rilke! Ese fue cadete aquí de esta academia hace como 15 años. Mira por lo que le ha dado por escribir poesía. Y esto fue todo lo que necesitó Capus para comenzar a bombardear a Rilke con sus preguntas y sus manuscritos en busca de consejos. Capus yo creo que no tenía ni 20 años, o poco más o menos, y Rilke no era tampoco tan viejo, tendría 27 años. Y entonces comienza una relación epistolar que duró como 5 años. Me imagino que Capus debe haberle dicho algo así como: estimado Rilke, aquí en mi academia hay alguien que lo conoce y me ha hablado muy bien de usted, dice que era muy disciplinado y brillante. Y yo, además de transmitirle lo antes dicho, quiero aprovechar para presentarle mi trabajo. Para presentarme y presentarle mi trabajo. Rilke, el pobre, cada vez que respondía lo hacía desde un país diferente o desde una ciudad diferente, porque en esta época él se la pasaba viajeteando por motivos de ánimo y de trabajo. Y esto encontré yo interesante, su perspectiva sobre las diferentes ciudades a las que llegaba y donde pernoctaba, ¿no? Por X tiempo. De países como Francia, Italia, Alemania. Nótese su apreciación sobre la ciudad de Roma. Llegamos a Roma hace unas 6 semanas, en época en que aún era la Roma desierta, calurosa y malfamada por sus fiebres. Esta circunstancia, junto con otras dificultades de orden práctico relativos a nuestra instalación, contribuyó a que nuestro desasosiego pareciera no querer acabar nunca y nos agobiara la estancia en país extraño, haciéndonos sentir el peso de vivir sin hogar, como en destierro. A esto hay que añadir que Roma, en los primeros días, cuando no se conoce aún, infunde en los ánimos una melancolía que abruma por ese ambiente de museo, exánime y triste que aquí se respira, por la profusión de glorias pasadas que se sacan a relucir y a duras penas se mantienen en pie, mientras de ellas se nutre un presente mezquino. Y también por esa desmedida valoración que fomentan eruditos y filólogos y remedan los rutinarios visitantes de Italia de tantas cosas desfiguradas y gastadas, que en realidad no son sino restos casuales de otra época y de una vida que ni es ni ha de ser la nuestra. Por fin, tras varias semanas de brega diaria en actitud defensiva, vuelve uno, si bien algo aturdido aún, a encontrarse a sí mismo y piensa: no, aquí no hay más belleza que en cualquier otro sitio, y todas estas cosas que generaciones tras generaciones han seguido admirando y que torpes manos de peones han ido rehaciendo y completando, nada significan, no tienen alma ni valor alguno. Sin embargo, hay aquí mucha belleza, porque en todas partes la hay. Aguas rebosantes de vida infinita vienen afluyendo por los antiguos acueductos a la gran urbe, y en múltiples plazas saltan y bailan en conchas de piedra blanca para derramarse y esparcirse luego en anchos y espaciosos estanques, musitando de día y alzando su murmullo en la noche, que aquí es grandiosa y estrellada, y suave por el hálito de los vientos que la orean. En sus cartas, Rilke le responde a Capus con palabras súper educadas. Él es súper amable con este aprendiz de poeta y le habla de consejos y estrategias para con su arte. También hace numerosas reflexiones sobre la poesía y la escritura como modo de vida, como filosofía de vida, y esto para mí es lo más precioso de la obra. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. El hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente, y hallarlo todo dentro de sí y en la naturaleza a la que va unido.
Como todo progreso, este ha de surgir desde dentro, desde lo más profundo, sin ser apremiado ni acelerado por nada. Todo está en llevar algo dentro hasta su conclusión y luego darlo a luz. Supongo que no es un libro para todo el mundo, aquel al que no le guste lo epistolar o la poesía o Rilke, bueno, que pase de largo. Para mí, como digo, es una obra llena de sabiduría y de citas memorables. Espejo de paciencia. Al igual que Cartas a un joven poeta, Espejo de paciencia lo leí en formato electrónico. Pero no fue casualidad porque ya este libro me había estado persiguiendo desde el librero de mi madre, desde que yo era chiquita, y siempre encontré una excusa para no leerlo. No sé, me parecía difícil su lectura, cosa que nada que ver, no ha sido nada difícil y además es muy corta. Se trata de un poema escrito a principios del siglo XVII, exactamente en 1608, por el escritor Silvestre de Balboa y es considerado la primera obra literaria cubana. Silvestre de Balboa era gran canario, pero bueno, está considerada la primera obra literaria cubana. Bueno, él vivía en Puerto Príncipe, en el oriente de Cuba en ese momento. Lo que narra este poema es un acontecimiento real, contado de forma épica, en el que ocurre un secuestro, el secuestro del obispo Don Juan de las Cabezas Altamirano en Manzanillo, ciudad al oriente de Cuba. Lo secuestró un corsario francés para luego pedir rescate. Entonces, el pueblo de Bayamo se puso furioso por esta afrenta de secuestrar a su obispo y decidió hacerse el que iba a pagar el rescate, enviar a una delegación que lo que en realidad pretendía era enfrentarse al bando de los corsarios y darles un escarmiento. En esta riña va a sobresalir un héroe que es el esclavo Salvador Galomón. No es nada del otro mundo este libro, pero bueno, era un pendiente que yo tenía desde hace muchos años, una deuda con la cultura y la historia de mi país. Y bueno, ya me acabo de quitar un gran peso de encima. Y con el viento hizo contrapunto, tan triste como suele en gran tormenta. Todos mostraron el color difunto, que el miedo de morir y dar la cuenta. Hace mudar al hombre los intentos y mejora la vida y pensamientos. Luego por todo el reino de Neptuno, la fama publicó caso tan feo, en cual con Tetis, Palemón, Portuno, Glauco, Atamantes, Doris y Nereo, y las demás deidades de consumo, Perco, Salacia, Brontes y Proteo. Las focas y Nereidas en concierto llegaron a la nave de Gilberto. Gilberto era el corsario. A mí lo que más me gustó fue la mezcla de lo que es religión, mitología griega con la exuberancia de la fauna y la flora de Cuba, formando en conjunto un arreglo bastante curioso e interesante. No sé si sería tendencia de la época esta mezcolanza de culturas en la literatura. Y no fue hasta 3 siglos después que se descubrió que existía esta obra. Hasta ese momento estuvo escondida en la ciudad, en alguna parte, hasta el siglo XIX que se descubrió. Y bueno, luego la publicó José Antonio Echeverría, que fue un líder estudiantil revolucionario de la época de la tiranía de Batista. El tercer libro del que quiero hablar se llama La Almendra, a no confundir con otro de título parecido, Almendra, pero de autora surcoreana. Fue publicado en Francia bajo seudónimo para proteger a la autora, o sea, no sabemos cómo se llama la autora, lo único que sabemos es que es proveniente de un país magrebí y que tiene alrededor de más o menos 40 años, que aparece como Nejma, y son, y cito, las memorias eróticas de una mujer árabe. Fue publicado por Maeva en 2005, del original en francés, que supuestamente ha vendido solamente en Francia más de 75.000 ejemplares. Y bueno, yo este ejemplar lo compré de una librería de segunda mano, creo que fue un reread del centro de Madrid. Por supuesto que me tenía que llamar la atención, todo lo que es escrito en primera persona a mí me llama la atención, y más si está relacionado con la sexualidad y los tabúes en la sociedad árabe. Todo lo que tiene que ver con eso a mí me parece interesante. Entonces aquí se trata de una mujer que cuenta sus experiencias terribles desde que es niña en un pueblito rural marroquí que se llama Imchuk. Imchuk la Bella le llama a ella irónicamente, lleno de oscurantismo y crueldad hacia las mujeres. Entonces esta mujer, Badra, intentará zafarse de todo esto y sobreponerse y sobrevivir, ¿no? Como te cuenta su historia, yendo de atrás para adelante, mezclando recuerdos de la infancia con lo que le está sucediendo en el presente, tú vas enterándote de cómo fue que llegó al punto en que ha llegado y a la vez te intriga conocer el destino final de esta mujer. La edición está muy bien, fíjense, tiene cosas subrayadas que no soy yo porque parece que alguien lo estudió antes. La letra está bien, la textura de la página, es una buena edición. Lo que pasa es que a mí esta forma de escribir tan llana es un lenguaje que a mí no me conmovió, ¿no? Es demasiado llana en su discurso, aunque está bien editado, está bien escrito. Eso es lo que no es mi estilo.
Sin embargo, sí aprecié todo lo que se aprende con este tipo de crónica personal, ¿no? Todo lo que Nechma cuenta sobre este rincón del mundo, su forma de, por ejemplo, preparar a una niña para casarse, entre otras barbaridades que cuenta, y sus tabúes y la forma en que tienen las mujeres o cada tipo de mujer, digamos, para lidiar con esto y lograr sobrevivir, sobreponerse, realizarse, si se quiere, aunque sea de alguna forma. Me gustó aprender de todo esto. Como decía, una parte que me impactó fue cuando ella describe cómo la prepararon a ella para casarse con un viejo, porque al final era tantos años de diferencia, que bueno, ella era una niña y él era un viejo. Ahmed tenía 40 años, yo acababa de cumplir 17, pero era notario y el título le confería un poder desmesurado a los ojos de los aldeanos. Ya había contraído matrimonio 2 veces y repudiado a sus mujeres a causa de su esterilidad. El estéril parece que era él. Un día la madre de Ahmed empujó la puerta de mi casa y supe de golpe que me había llegado el turno de poner la cabeza en el tajo. Sorprendí a una campesina cuchicheando a mi madre sus consejos de falsa aliada. Acepta, tu hija ya es toda una mujer. No puedes permitir que siga yendo a la ciudad a proseguir sus malditos estudios, que no le servirán para nada. Si te obstinas en ello, le crecerán lombrices y la comezón lo obligará a partir a la casa del macho. Mi futura suegra no esperó a recibir la conformidad definitiva de mi madre para pasar revista a las capacidades que harían de mí una esposa digna de su clan y de su hijo. Se dejó caer con su hija mayor en el hammam un día que yo me encontraba allí. Me examinaron de pies a cabeza, palpándome los pechos, las nalgas, las rodillas y luego la curva de las pantorrillas. Tuve la sensación de ser un cordero dispuesto para el Eid. Solo me faltaban las cintas de la fiesta. Luego le tocó a la abuela, una centenaria cubierta de tatuajes desde la frente hasta los dedos de los pies, el turno de cruzar el umbral de la casa familiar. Se instaló en el patio y me observó mientras me dedicaba a las tareas domésticas, al tiempo que escupía el jugo de tabaco en un gran pañuelo a cuadros azules y grises. Mi boda inminente me aportó algunos privilegios. Una joven campesina me sustituyó en las labores domésticas, pues no era cuestión de que me estropeara las manos fregando el embaldosado, hilando la lana o amasando el pan. Tuve derecho a menús opulentos, y el mejor trozo de carne me correspondía por derecho. Debía conseguir un vientre respetable antes de meterme en el lecho conyugal. Fui ganando 1 libra de grasa al día y mi madre se regocijaba al ver mis mejillas coloradas y rollizas. Luego me enclaustraron en una habitación oscura, privada de sol. Mi piel palideció y se fue blanqueando ante la mirada aprobadora de las mujeres de mi clan. Una piel clara es un privilegio de ricos. A continuación me prohibieron las visitas por temor al mal de ojo. Era reina y esclava a la vez, el objeto de todas las atenciones y la única que no tenía ni voz ni voto sobre cuanto ocurría a mi alrededor. Por fin llegó el día de la boda. Negafa empujó nuestra puerta de buena mañana. Preguntó a mi madre si quería verificar la cosa con ella. No, hazlo tú sola, confío en ti, respondió mamá. Creo que mi madre intentaba ahorrarse la turbación que semejante verificación jamás deja de suscitar, ni siquiera entre las alcahuetas más endurecidas. Yo sabía a qué examen iban a someterme y me preparaba para ello, con un nudo en la garganta y los dientes apretados de rabia. Como se imaginarán, la tal verificación es la verificación de la virginidad de Badra. O sea que la primera en violar a una joven es la verificadora. Luego vendrá el marido, que es otro que bien baila. También me gustó la franqueza con la que Badra suele hablar con Dios, de tú a tú, directamente. Sin embargo, hice el amor con Driss durante el Ramadán, rompiendo mi voto y traicionando mi palabra. Todo cuanto se me ocurría para decirle a Dios era: no me mires ahora, mira hacia otro lado, hasta que haya terminado. La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, hijo, que escuché en audiolibro. Este era otro de los pendientes que tengo desde hace años y que forman parte de un grupo en los que los títulos se me confunden. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí tengo escritores que se me confunden por los nombres y títulos. Con algunos he logrado zafarme de la maldición, con otros no. Siempre se me han confundido, no sé por qué. Por ejemplo, Thomas Mann con Günter Grass, Stefan Zweig con Jonathan Swift. Yo sé, nada que ver, pero bueno, es porque, no sé, tienen letras que se me parecen. Y me ocurre también con algunos títulos que tienen en común alguna palabra, en este caso, dama. Siempre se me han confundido Madame Bovary con Madame Butterfly, con la Dama de Blanco y con la Dama de las Camelias, que es la que traigo, el libro que traigo hoy. Lo escuché en audiolibro en el biblio y me gustó. Nunca pensé que me fuera a gustar más que Madame Bovary. Y no es que la historia de Dumas esté mejor que la de Flaubert, pero a diferencia de Madame Bovary, en la
Dama de las Camelias todo el mundo me cae bien, en Madame Bovary todo el mundo me caía mal, desde los protagonistas hasta los secundarios. Y además la forma de la historia, la forma en que está contada la historia, me resulta más moderna y menos envejecida en La Dama de las Camelias. Yo sé que se parecen mucho, las dos son historias trágicas escritas por franceses, es realismo, son femme fatale las protagonistas, son inspiradas en hechos reales. Bueno, si bien recuerdo, aquí la historia comienza con una subasta de un efecto personal de los protagonistas, y quien compra el efecto en la subasta, quien compra el artículo, que ni me acuerdo qué cosa era, creo que era un libro dedicado o algo, es el que cuenta la historia. A partir de ese momento de la subasta va remontando hacia el origen de la historia. La historia es la trágica historia de el amor entre Marguerite Gautier y Armand Duval. Marguerite, una bella cortesana parisina, y Armand, un joven de buena familia, muy respetable familia. La palabra trágica lo dice todo, así que ni falta que hace spoilear la historia un poco más. Solo decir que bueno, me resultó mucho más agradable de leer que Madame Bovary. Es más corta, yo creo también, aunque bueno, no sé bien porque la escuché en audiolibro, pero se me hizo muy agradable, y creo que esto fue en parte por el dinamismo con que está contada, haciendo un poco como que bailar el narrador en un triángulo con la pareja protagonista. Y por último, pero no menos interesante, La Isla de la Pasión, escrita por la colombiana Laura Restrepo, que recordarán tal vez porque ganó un premio Alfaguara con su novela Delirio. Bueno, Laura Restrepo, exiliada en México, le dio por investigar un hecho real en el que se basa esta novela, que es una mezcla un poco de ficción con documental. El hecho real es que la Isla de la Pasión existe de verdad, y es Clipperton, que es un atolón coralino en el Pacífico cerca de México, y es real que un grupo de hombres y sus esposas fueron enviados ahí en misión militar del gobierno mexicano en 1906. ¿Y qué pasa? Que empezó la guerra civil en México, y el barco que se suponía que viniera a traerles pertrechos cada cierto tiempo, cada unos meses, nunca más volvió. Y entonces esta gente se quedaron ahí botados en Clipperton, la Isla de la Pasión, y años, arreglándoselas como pudieran para sobrevivir. Laura Restrepo lo que va es a combinar su investigación. Ella entrevistó a familiares de la gente que estuvo viviendo en la isla, fue a archivos en México, archivos militares entre otras fuentes, y alternó esto con lo que es la ficción, que es la vida cotidiana de esta gente. Todo por cuanto pasaron, que fue realmente terrible. Ahí hubo de todo, desde ciclones, enfermedades, conflictos entre los habitantes, sublevaciones, visitantes extranjeros potencialmente peligrosos, en fin, a todo a lo que está expuesto un ser humano que se queda varado en una isla en condiciones extremas. Porque fíjense que es una isla muy pequeña que no tiene ni tierra, o sea, es un atolón coralino, ahí no se puede cultivar nada, no hay tierra. Recuerdo que había 3 palmas de matas de coco y ya, no había más nada. Tenía algunos animalitos y eso. Yo de casualidad me encontré este libro en el biblio, y lo primero que me llamó la atención fue la cubierta, ¿no? Me resultó bastante intrigante. Nunca me imaginé que fuera una historia real, y entonces me puse a escucharlo. Aunque me comía la intriga por saber qué fue lo que pasó de verdad y cómo terminaron esta gente, me contuve porque quería llegar al final y sorprenderme, ¿no? Pero luego sí, fui a buscar e informarme, y me sorprendió comprobar que todo esto que se cuenta en la novela sucedió prácticamente así. Aplausos a Laura Restrepo por recoger también esta historia en su novela. Aunque tengo que confesar que el estilo de la autora a mí para variar, no me fue tan bonito, en el sentido de que encontré que adjetivaba mucho innecesariamente y con adjetivos un poco cliché, ¿no? Pero cumple su función, la estructura y la narración está bien y todo, y es muy intrigante. No puedes parar hasta el final, aunque te corta un poco la inspiración a estos momentos en que ella menciona los reportes que iba encontrando en los archivos. Es un libro que recomiendo, te sientes realmente ahí en esa isla, viendo todas esas cosas terribles que por suerte no te están pasando a ti. Sientes el salitre, la arena en los dedos, es una sensación bastante vívida. Si quieres evadirte, es un buen libro, no del todo feliz, está claro. Y si pueden, lean más sobre esta isla Clipperton luego de haber escuchado la novela, que es muy interesante. Se la estuvieron disputando durante siglos entre Estados Unidos, Francia y México. Es interesante todo lo que pasó desde este hecho y que devino a día de hoy. Se llama Clipperton por el pirata Clipperton, que supuestamente la visitó esta isla, pernoctó ahí y escondió, dicen, un tesoro que por supuesto nadie ha podido encontrar nunca. En resumen, estoy muy contenta con este trimestre
trimestres de lectura, casi todos los libros que leí o que escuché fueron pendientes o descubrimientos que me gustaron y de los que aprendí. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que regresen sin falta al próximo podcast de Susu. Un beso.